Muy bien, pues vamos a dar inicio. Sean bienvenidas al tercer y último día del octavo seminario de avances de titulación del CAE, que, bueno, pues como justo estábamos platicando, tiene esta virtud de que al ser virtual nos permite acercarnos con quienes no están residiendo aquí en la localidad de Morelia. Y vamos entonces a dar inicio. Les recuerdo a las participantes que son 20 minutos de exposición y luego hacemos 20 minutitos de intercambio. Ya está habilitado ahí por si desean. Ah, no se puede compartir, creo. No sé si van a compartir, igual para que lo habilite, si alguna desea compartir, Alejandra. Vamos a dar inicio entonces con Anel Carrillo Guzmán, que nos está presentando una tesis. Anel, uy. Sí. Impulsos emocionales como herramienta para la construcción dancística y corporal de las y los alumnos de 10º semestre de la Facultad Popular de Bellas Artes. Pues adelante, Anel, tienes 20 minutitos y después haremos retroalimentación. Sí, ya puedo compartir, ¿verdad? Sí, ya. Ok. Sí, claro, estaba compartiendo Alejandra, eso era lo que pasaba. Ahí ya vemos, Anel. Sí, como ya lo mencionó la maestra Rocío, pues mi nombre es Anel y pues yo estoy haciendo tesis y mi asesora es la doctora y maestra Alejandra Olovera y estoy investigando en mi tesis los impulsos emocionales y la construcción a través de ellos de los bailarines que en ese entonces eran los alumnos de 10º semestre, que eran de mi grado, pero pues ahora ya son egresados. Bueno, ya somos egresados. Y toda esta investigación surge a través de que para mí es muy importante que las emociones y nuestro hacer dancístico vayan de la mano, porque creo que cuando estas dos compaginan, se crea una sinergia tanto emocional como corporalmente, como la empatía con tu espectador, con las personas con las que creas la danza y también en tus obras. Entonces, para mí era muy importante indagar más en este tema porque, como lo dice, esta investigación pues tiene propósito de descubrir si realmente los bailarines trabajamos a partir de las emociones o si los bailarines trabajan a partir de los movimientos o, o etcétera. Pero hasta el momento en mi investigación me he podido dar cuenta y he reafirmado que pues los bailarines sí partimos muchas veces a partir de cómo nos sentimos, de cómo son esas sensaciones que sentimos al bailar, o lo que nos está pasando en nuestra vida cotidiana. Siempre, o al menos yo lo llevamos siempre a la danza. Y, y pues bueno, yo inicié esta investigación de primeramente, pues que es un impulso, que pues es aquello que muchos lo confunden con la motivación, pero pues yo creo que sí van agarradas de la mano, porque pues el impulso es aquello que también nos impone y se pudiera decir que mm, sí, o sea, nos obliga a tener una manera de decir, yo estoy bailando porque me motiva crear esta obra o me motiva mejorar en mi corporalidad o etcétera. O sea, pues pueden ser distintos factores y pues el impulso es prácticamente pues lo que nos motiva, lo que nos hace movernos y salirnos de la zona de confort donde normalmente pues estamos, que decimos, ay no, hoy me siento de tal manera, hoy no quiero. Entonces creo que pues el impulso, la motivación debe de ser más que todo lo que estamos sintiendo, o sea, es lo que siempre nos va a estar moviendo y motivando día con día. Y pues lo siguiente pues es la emoción. La emoción, pues, surgen muchísimos significados en los cuales, pues, las emociones pueden y son la alegría,
el enojo, la tristeza, y que muchas veces estas emociones, hay muchos bailarines porque dentro de la investigación creé algunas entrevistas y hay muchos bailarines en las cuales dicen, no, yo inicio mi creación a partir de los movimientos, no de mis sensaciones ni de mis emociones. Y es muy respetable, pero la mayoría de esas entrevistas confirman y reafirman que sí, los bailarines somos muy emocionales, nos guiamos mucho sobre las sensaciones y sobre lo que estamos sintiendo en ese momento, siempre y cuando, y eso es lo que he pensado, siempre y cuando esto se sepa controlar, porque si estamos tristes, pues, y la obra es una obra que tienes que estar alegre, pues tienes que saberlo manejar y apoyarte de la danza para que esto no se vaya por el lado, o sea, no dominarnos o que la emoción nos domine, sino nosotros dominar la emoción. Y, y como aquí menciono, prestar obviamente atención a nuestras emociones es un punto clave. Y creo que muchos de los bailarines y de las bailarinas los anteriores años, y creo que la mayoría de las personas, pero ahorita me estoy centrando en los bailarines, surgió mucho esta manera de estar más conscientes de lo que sentimos y de las sensaciones, porque pues no era lo mismo estar presencial y luego que nos cambiaran a virtual y todo esto, entonces fue un cambio muy repentino en el cual creo que los bailarines pudieron lograr y meterse más a profundidad sobre cómo se sentían, sobre cuáles eran las emociones que predominaban en ellos, en qué manera les apoyaban las emociones, el cómo saber que ellos y cómo se sienten. Y pues bueno, ay, no sé por qué se quitó. Pero bueno, los impulsos, creo que se abrió otra, perdón. Este, dentro de mi tesis quise dividirlo por capítulos, en el cual uno de los capítulos pues es iniciar acerca de cuáles son los impulsos emocionales, el concepto de impulso, el concepto de emoción y también pues la importancia que los impulsos tienen dentro y fuera también pues de nuestra danza. A lo largo de estos años y de este tiempo, he podido investigar respecto de ahora, cómo los bailarines de mi carrera, como nosotros ya somos egresados, ve la diferencia entre cómo son nuestras emociones y nuestros impulsos respecto a la danza y ahora nuestros impulsos y emociones ya fuera, o sea, ya egresadamente. Entonces, creo que a partir de ahí pude y he podido descubrir que pues la corporalidad y la estimulación motivacional respecto a las emociones puede llenar y nutrir mucho el procedimiento pues de cada bailarín. Creo que ayuda demasiado en las maneras de ver y de sentir las cosas, porque a mí me pasaba mucho que pues en mis clases fue cuando empecé y dije, ay, o sea, si tuviéramos algo que nos motivara y tuviéramos siempre presente ese impulso que nos motivara pues a seguir o así, aunque te sintieras mal, pues las cosas cambiarían y nos daríamos como la oportunidad pues de fluir más en nuestras clases, tener un mejor rendimiento, porque creo que cuando tú te sientes mal, pues tu rendimiento es de una manera, tus acciones son de una manera, tu movimiento es de otra manera, pero la danza precisamente es eso. La danza y las emociones es para crear nosotros pues un espacio interno con nosotros mismos de descubrir y de poder trabajar aunque te sientas mal o trabajar aunque te sientas feliz. O sea, siempre adaptar esas emociones
de manera correcta y adecuada. No digo que, ay, pues me siento triste y pues siente esa emoción de estar triste y baila triste. Pues no, o sea, creo que la danza es como una catarsis de decir, pues yo puedo crear a partir de sentirme triste, sacarlo, trabajar en eso y ahora sí a lo que sí. O sea, no solo estancarnos como en la idea de solo estar tristes, felices o enojados, sino trabajar y apoyarte de la danza en el cual pues puedas darte pues la oportunidad de crear a partir de ahí. Me es importante también mencionar que la danza y las emociones y los impulsos también van agarrados, o en este caso, sobre la construcción corporal y para que esto, pues nosotros podamos ir mejorando también nuestra corporalidad y nuestra manera de ver nuestra danza. Porque, bueno, en nuestra carrera nos mencionaban mucho acerca de la poética personal y creo que tiene mucho que ver porque pues las emociones es eso, ser orgánico, ser natural y ser natural con tu movimiento. Y eso es lo que nos lleva a crear nuestra poética personal, tener pues un significado de nuestra danza y crear nuestra propia, por decirlo así, como nuestra propia marca personal. Y, y creo que eso es muy, muy, muy importante dentro de nosotros, los bailarines, porque pues nosotros emergemos a través de las emociones, de nuestras sensaciones, somos como más, no frágiles, pero somos más como de sentir y así. Entonces, creo que somos muy sensibles a esa parte porque todas las clases nos llevan a eso, a haz un movimiento a partir de esta sensación o haz este movimiento a partir de estas posibilidades. Entonces, pues también la danza y, bueno, las emociones y los impulsos te permiten a ver como bailarín cuáles son tus movimientos y cuáles son tus posibilidades que pues tu cuerpo te va dando a partir de eso, aunque se escuche así como pues de la emoción, pero creo que pues de ahí es un punto en el cual parten muchísimos puntos y creo que es muy funcional partir a partir de las emociones, porque pues las emociones son como, o sea, nos pueden manipular a su manera, puede ser positivamente o negativamente, dependiendo de cómo lo queramos ver. Creo que eso ya es como de cada persona. También de la danza, como aquí dice, que la importancia de los impulsos emocionales, pues es que la danza nos permite pues actuar de una manera adecuada, por así decirlo, de externar pues las distintas maneras de emerger los impulsos emocionales, ya que pues la danza es una manera de manifestación y que está en constante búsqueda de comunicación entre mujeres y hombres, que eso es lo que los bailarines siempre queremos mostrar al mundo, que es pues yo estoy bailando así y eso es lo que te muestro a ti como espectador. Y me es muy importante, muy interesante que a partir de la danza y de mostrarte tal cual a tu público y de mostrarte tal cual a ti, es donde parte lo bonito de la danza, a partir de esas emociones, de esas sensaciones que compartes con los demás y sobre todo contigo mismo, que eso es muy importante. Creo que las emociones parten desde nosotros mismos, es como algo muy, muy, muy personal. Yo puedo ver las emociones de tal forma, pero pues la maestra Alejandra las puede ver de otra, la maestra Rocío las puede ver de otra, y es muy respetable, siempre y cuando pues vean la parte en la que pues en qué impacto tienen las emociones y las sensaciones. Ser muy cuidadoso en observar nuestra parte pues corporal y mental y pues esto es como
en esta diapositiva dice, es como la honestidad contigo mismo, con nuestros espectadores, porque hay muchas ocasiones y creo que eso no tiene nada que ver con que haya un bailarín súper pro y con súper técnica y todo eso. Eso creo que va un poco de lado porque creo que muchas veces hay y existen bailarines que son muy virtuosos y es muy increíble que su pie hasta acá y es muy, muy agradable verlos. Pero creo que muchas veces esos bailarines dicen, ah, pues mi pierna llega súper lejos y se olvidan de esa parte en la parte en la que le estás ofreciendo a tu público un espacio de, pues, de honestidad, de organicidad y de naturalidad. Entonces creo que no importa que seas tan virtuoso, pero si tú no tienes algo dentro que mostrar a tu público o a ti mismo, siento que la danza sería muy, muy vacía. Sería un lenguaje y un espacio que dirías, ay, pues sí, sí es muy bueno, pero como que no me hizo sentir nada. Entonces, y hay bailarines que quizá no son tan virtuosos y entran en esa parte de, no, o sea, tiene la peor técnica, pero no, su interpretación. Pues hay muchas veces, y a mí me ha pasado que voy a eventos y dices, bueno, quizá no fue como súper así su virtuosidad, pero me siento de esta manera. Me hizo sentir, estaba triste y ahora me hizo sentir esta parte de alegría, como de entusiasmo. Entonces, creo que eso es lo rico de ser bailarín y de descubrir esta parte emocional que cada uno tenemos, porque creo que todos tenemos y más en estos tiempos que pasaron, como ya lo mencioné, creo que entramos en una fase en la cual dijimos, ay, como que bailar a través de una cámara, como que, ay, hubo mucho desánimo, mucha desmotivación a partir de eso. Pero pues, ¿qué hicimos nosotros los bailarines para sacar a flote y poder lograr seguir danzando y seguir teniendo como las mismas ganas de, pues, de crear danza a partir de, pues, de esas diferentes sensaciones? Pues también quise poner en este capítulo qué impacto pues tienen los impulsos emocionales en los bailarines. Y como ya lo mencioné, hice algunas entrevistas a mis compañeros egresados también y me comentaban algunos que pues el impacto que los impulsos emocionales tienen en su danza, pues son opiniones muy diferentes, pero una que me llamó como mucho la atención fue respecto a que el impacto emocional era, bueno, un compañero, hace 2 años, 3 años más o menos, perdió a su mamá dentro de la carrera y dentro de tener exámenes y así. Entonces él mencionaba que pues él pues impactó su emoción pues de tristeza de no poder estar cerca de ahí, pero que él, ese impacto que esa emoción y ese impulso tuvo fue como de, bueno, ya no puedo hacer nada. Y pues ahora entró a clase, coincidió de que nos pusieran a hacer como una actividad respecto a eso. Entonces creo que la danza a partir de ahí sí sana nuestro ser y creo que eso hace muy rico la saber los impulsos y las emociones a partir de ahí. Entonces creo que también como, pues sí, existen diversos pues lugares en la cual las emociones al danzar es un punto clave y base para mí, Anel Carrillo. O sea, puedes tú decirme, no, para mí no, estás mal, pero para mí creo que es un punto clave en el cual pues tu danza y nuestra construcción corporal a partir de ahí pues puede ser muy, muy rica. Y pues creo que no sé cuánto tiempo lleve, pero Te quedan un par de minutos, Anel.
Ah, ok. ¿Quieres cerrar algo más? Y si no, pues ya. Ah, ya vi que me quedan 3 minutos, perdón. Pues creo que ya es todo. Creo que no se me olvida nada. Bueno, traté de reducirlo porque pues sí son más cosas. Y, y ya, creo que es todo. Pues muy bien, Anel, muchísimas gracias. Pasamos entonces al pasamos entonces al espacio de retroalimentación. Yo tengo por ahí unas notas, pero no sé si alguien más quiera. Sí, Claudia, adelante. Y pido después de Claudia, entonces. Hola, Adel. Hola. Eh, Mira, a mí me causa un poco de curiosidad tu proyecto, tu trabajo de tesis, además. Eso me parece muy interesante, porque son conceptos, por lo menos cargados de subjetividad, muchísima subjetividad. Entonces tú comenzabas en tu capitulado y en tu exposición una cuestión de definición, comenzaste como a definir, ¿no? Se refiere a los impulsos a esto y las emociones a esto. Aquí yo sugeriría, eso lo checarás con Alejandra, pero es importante que definas desde qué perspectiva vas a abordar esta subjetividad, justamente, ¿no? Y como tesis, desde qué perspectiva teórica, cómo se manejan las emociones, desde, si, no sé, no lo sé, o sea, tiene que haber un cauce teórico, ya sea la psicología, ya sea la filosofía, ya sea, que pueda darle fortaleza o que pueda agarrar o que le pueda dar solidez a estos conceptos que tienden a ser muy subjetivos, ¿no? Porque yo decía, te escuchaba y decía, bueno, ¿por qué el bailarín incluye sus emociones al bailar? Sí, claro, pero ¿desde qué perspectiva en la tesis lo vas a abordar, no? O sea, por sí, a todos, digo, uno ve a alguien bailando y lo sabe, lo ve, lo siente, pero desde, insisto, desde una perspectiva teórica, ¿no? Este terreno de la subjetividad. Esa es una parte. Y por ahí, seguro se me fue algo, no sé qué pasó porque hablabas de la diferencia entre impulsos y subjetividad. Y justo en el capítulo 2, en tu diapositiva del capítulo 2, mencionas la diferencia entre impulso y emoción, ¿sí? Y en tu capítulo 2 mencionas impulsos emocionales. Entonces, ahí es donde integran los dos conceptos y me parece, bueno, yo creo que sí habría que clarificar muy bien en qué sentido es que estás pensando vincular a los dos conceptos, eh, los cuales marcaste como una diferencia, ¿no? Son diferentes y sin embargo acá los estoy integrando como una parte de construcción del bailarín. En fin, creo que una de las cosas más pantanosas con las que te puedes topar es el aspecto de la subjetividad y que, bueno, pues ese, aparte del sesgo inevitable que tiene todo investigador de plantear su aspecto subjetivo, bueno, pues tendrá que fundamentarse en alguna perspectiva, ¿no? Yo es lo que considero pensando en que yo leo este documento y digo, bueno, ¿y a partir de qué o de quién va a hablar? Y sobre todo porque las emociones, los impulsos pueden ser desde una parte motivacional abordadas de manera diferente por cada autor. Sí, Gracias. sí, muchas gracias. Bueno, yo tengo por aquí unas notitas. A mí, bueno, me parece muy interesante tu tema. Creo que no se ha planteado de la manera en cómo lo estás abordando aquí en la facultad, pero hay algo que cuando veo tu índice, veo como mucha claridad en la estructura, pero al escuchar tu discurso hay unas cositas que me hacen como que ya no entiendo muy bien, porque de pronto me parece que utilizas emoción y sensación como sinónimos y no o sea, no necesariamente, ¿no? Me parece, eh,
Me parece que una cosa es como también, a ver, déjame organizo. Sí, eso, sensación y emoción no necesariamente es lo mismo. Para mí, emoción finalmente está más relacionada pues con los afectos, ¿no? Y luego cuando venía tu definición, creo que tienes ahí un dedazo que también me hizo como más ruido, porque dices que son estados efectivos. Y yo decía, ay, ya entonces ya no entendí, pero supongo que más bien son estados afectivos, se refiere a estados afectivos, pero ahí hay un dedazo. Sí, Entonces ya era como, a ver, ¿de qué estamos hablando? Creo que necesitas consolidar mucho tu definición de emoción, aclarar sí, sí, ¿de qué manera? Porque me parece que muchas veces el impulso de movimiento, que me encanta que estás haciendo un trabajo de definir lo que es el impulso de movimiento, lo usamos mucho y no necesariamente lo definimos con claridad. Entonces creo que hay un interés de definirlo con claridad. Me parece que todos estos conceptos a mí me está haciendo falta como más claridad para relacionarlos y para entenderlos, un aterrizaje mucho más claro, porque de repente se me traslapan y entonces me cuesta trabajo entenderte. Desde mi perspectiva personal, y te la comparto como para que lo pienses, se puede generar, o sea, hay impulsos corporales que sí vienen definitivamente relacionados desde la emoción, en tanto que estado anímico, es decir, bailo desde mi tristeza y esa tristeza se convierte en impulso de movimiento, en impulso corporal, pero también hay estados sensibles que tienen que ver más con la información que me otorga la propiocepción o la percepción, a través de los cuales danzo, que no necesariamente están relacionados con, con sentimientos, digamos. Y entonces es por eso que te digo como afectos, sentimientos, sensaciones, emociones. ¿Dónde está parada la investigación y cómo estás entendiendo eso? Entonces creo que esa parte hay que aclararla y al verbalizarla también, ¿sabes? Para mí hay unas relaciones, creo que para ti hay otras, pero de pronto no me queda tan claro en dónde están marcados tus límites y cómo estás entendiendo esas relaciones. También podría intuir que a lo mejor toda sensación de alguna manera te afecta en términos anímicos, no sé, ¿sabes? Entonces ahí es donde de repente digo, a ver sí o no. Y luego intuyo que también estás pensando que es una manera de conducir y de construir el movimiento, ¿no? Y hasta, sí, la danza, ¿no? Esa es una manera, pero de pronto pareciera que dijeras que es la única manera. Ujú. Y hay muchas búsquedas de muchos creadores destacados que justo están escapando y están dándole la vuelta y están diciendo, espérame, hay búsquedas mucho más que tienen que ver con, con aspectos como más, no sé, más formales, digamos, más abstractos de la danza. ¿No? Como el cuerpo que se mueve en el espacio tan, ¿no? Y eso no es nada nuevo, eso tiene muchísimo tiempo, ¿no? Tan así que Nicolai, pues hasta tapó a los bailarines porque ni siquiera quería ver bailarines, ¿sabes? También entiendo que el ser humano conecta sus emociones y así estoy entendiendo estas afirmaciones como no existe danza libre de emociones. Pero me hace falta como que me lo expliques. ¿Por qué dices que no existe danza libre de emociones? Porque el cuerpo humano no se puede, o sea, no lo puedes separar. ¿Sabes? Porque entonces yo ya me pasa como que tengo que pensar qué piensas. Es muy raro, más bien quisiera que tú me expliques. Ah, yo creo que Anel está pensando esto, pero Anel no me lo está diciendo. Nada más me está sí. soltando
rebotando de pronto la idea, así, no existe danza libre de emociones, sí, pero o sea, ¿por qué? ¿No? Sí, bueno, yo creo que en un apartado de la tesis, la maestra Alejandra me dijo que me podía pelear con Cunningham, porque él Sí, decía o sea, él lo que quería y su propósito era que fuera una danza libre de emociones, o sea, no quiero emociones. Y creo que nosotros, al momento, o personalmente hablando más bien, creo que las emociones siempre a mí me han apoyado mucho al momento de danzar. O sea, siempre es como de, yo me quiero sentir hoy libre y voy a bailar a partir de esa libertad, de esa sensación, de esa, perdón, de esa emoción, de sentirme alegre y feliz por danzar. O sea, por eso pongo que la danza siempre va a estar compaginada y va a ir de la mano con las emociones. Aunque me he topado con personas que dicen, no, es que yo bailo a partir de, pues, de estos movimientos, pero yo creo que a partir de esos movimientos debe de crear algo, una fuerza interna, emocionalmente hablando, que surge para hacer el movimiento y para hacer la danza. Por eso yo creo que la danza para mí siempre ha sido muy emocional. Siempre podemos manejar y es un apoyo emocional de cómo el ser humano y los bailarines nos sentimos en ese momento. Por eso, no sé si quedó claro, no lo sé, pero por eso pongo esa definición de que pues la danza siempre va a ser, pues sí, emocional, a partir después de las emociones. ujú. No sé Sí, si contesté, Sí, porque yo, luego yo yo me creo que revuelvo toda. ahí es donde tienes que como que apretar la tuerca para decirlo y para decirlo con muchísima claridad. O sea, yo lo he experimentado así, la danza, no es lo que estás diciendo, la danza es para mí la danza es emocional y siempre he encontrado en la emoción una fuente de inspiración, sí, pero además puedes decir, pero además ¿cómo se quita el ser humano la emoción? O sea, ¿cómo Sí, lo desapareces? Ha habido estrategias y a lo mejor ahí también te puedes pelear y decir, bueno, pues ahí están todas estas estrategias que han usado y cuando yo veo esto y cuando yo lo observo, observo y puedo afirmar que en él, ¿sabes? sí, Como sí. desde dónde, por qué y cómo, ¿no? Es Y yo, como ajá, para que ahí lo que vayas pensando. y yo lo comparo como mucho porque durante el tiempo de la carrera, pues todo muy padre y pasa la pandemia y fue así de, no, o sea, tuve la oportunidad de estar en este tema y tengo la oportunidad de comparar lo que es tener la danza muy junto a ti, aquí en la palma de mi mano, y tener la danza muy lejos de mí. Entonces es una diferencia bien grande y es un impacto como muy importante de vida porque es como de la danza, de tenerla aquí, de disfrutar todos los días, de aprender todos los días. De repente ya no había nada, no había compañeros, solo me tenía a mí y era muy complicado y es muy complicado crear una sintonía nuevamente entre la danza. Y ahora que me cambié de ciudad, crear danza en una ciudad desconocida es bien complicado, entonces, ay, o sea, si dices, ay, mis compañeros de carrera, o sea, hace falta eso. Sí. Y eso es algo que yo siento, o sea, son mis emociones que yo siento de tener la danza ahorita, pues no tan cerca de mí. Entonces, pues sí es algo complicado, como lo digo. Y a la gente, ¿no? Sí, yo lo que Sí, veo es que tienes un montón de niveles, lo que te invito es a que lo separes y lo explicites con muchísima claridad, cada ujú, cosa, sí, cada cosa, porque se vale que tú estés pensando estas relaciones desde un montón de lugares, como posibilidad de desarrollo, que estés peleándote con que te estés peleando y que estés como muy, muy organizado en ese sentido, que lo veo en tu índice,
pero de repente en tu discurso como que se me hace como masacota todo lo que está pasando, ¿no? Sí, Entonces, bueno, pues ahí te lo dejo. Gracias, Anel. sí, ¿Quién gracias. más quiere por ahí comentar? Ok, Yo. adelante, Adriana. Hola, Anel, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y usted? También, bien. Pues sí, de acuerdo con las maestras, creo que sí, me gustaría saber, por ejemplo, con qué autores o sobre qué estás trabajando. También creo que hay que hacer una diferenciación entre impulso, emoción y sensación. Y yo quiero compartirte que en teatro, esta discusión de si partimos de las emociones o partimos de la forma, es una discusión que ya tiene siglo y medio por lo menos. Y es hasta una elección de los propios actores, si aceptamos el término de actor bailarín y podemos conectar ahí. Es hasta una opción personal, decidir, bueno, uso mis emociones, no las uso. Y hay un montón de estrategias y de diferentes autores que han propuesto, incluso le provoco al público emociones o mejor no, o quiero que entienda, por ejemplo, que esté aquí pensando y no tanto sintiendo. Yo creo que dependerá también de la intención de la danza, creo. Y nos hemos hecho algunas preguntas y voy a intentar como hacer como una adaptación. Porque luego las emociones son, a menos que tengamos, que no la tenemos los mexicanos, una educación emocional suficiente, clara o de alguna manera saber cómo vivimos con ellas para danzar, para actuar o para la vida. Necesita el bailarín una educación de sus emociones, porque qué tal que como tú dices, hoy viene enojado y entonces su danza se va a permear de eso, o habrá que hacer como un trabajo de control o de sustitución de su emoción porque no va con la coreografía, o no sé, necesita el bailarín y en ese sentido, educar su percepción, su propiocepción, o educar la generación de impulsos, que es lo que ustedes hacen en la carrera también. O, sí, en esas tres diferencias sí me parece que hay que aclarar mucho, pero hay que encontrar estrategias para participar en una coreografía o en un convivio dancístico particular que requiere de ciertos impulsos o que requiere de ciertas emociones o que mejor las quitamos y las ignoramos y las colgamos del perchero y bailamos o qué cosa. O, por ejemplo, si tú dices que la danza no está ausente de emociones, pero habrá días que me provoque una cosa y habrá días que me provoque a nivel así de los afectos, ¿no? Nosotros en teatro decimos que la tarea del actor es reaccionar activamente a estímulos ficticios de forma tal que sea significativo para el espectador. En esa definición no involucramos las emociones, pero el asunto es que reaccionas, o sea, reaccionas a un movimiento o reaccionas al otro o reaccionas al espacio o reaccionas a la historia, no sé, ¿no? Y entonces tú generas movimiento en el caso de la danza o generas acciones en el caso del teatro y pero siempre como en el aquí y el ahora. Porque si traes tu historia a cada coreografía, o si traes lo que necesitas expresar en ese momento, porque siempre traemos cosas que expresar.
¿Cómo, qué estrategias empleas para aplicarlas a esta danza y este convivio en particular? Porque la pregunta que yo percibo que te estás haciendo es, ¿el movimiento genera emociones o las emociones generan movimiento? Que pueden ser los dos caminos. Yo creo que los dos caminos son válidos. ¿Qué Sí, camino quieres tú, por ejemplo? pues yo Ese sería creo como mi... que ahí sí no pudiera como decir algo específicamente, porque creo como usted lo dijo, creo que hay momentos en los que podemos decir que la bailamos o no generamos movimiento a partir de emociones o depende de cómo nos despertemos ese día, digamos, a partir de mis emociones, ahora voy a generar tal movimiento. Esto no aplica, creo que eso sí no aplicaría en una obra ya establecida, porque pues un coreógrafo te va a adaptar una coreografía y te va a adaptar las distintas emociones, entonces ahí no podríamos generar a partir de emociones el movimiento, sino pues adaptar lo que nuestro coreógrafo nos está pidiendo para crear a partir de ahí. Pues que al final de cuentas, pues quizá muchos nos dicen, no, pues vamos a bailar esta historia, pasó esto y esto y esto. Entonces ya te establecen algo que, como usted comenta, me parece muy interesante la parte de las estímulas, dijo estímulos ficticios. Ujú. Eso me parece demasiado interesante porque creo que pues sí, hay veces que recurrimos a esas partes de emociones que no sentimos, pero hacemos creer al espectador que sí estamos sintiendo. Así es como de, sí les hacemos creer eso, qué manipuladores somos. Pero fíjate, ya eso de los ficticios ya no es tampoco una cosa muy actualizada, digamos, porque, Ajá, y esto hablo del teatro que tiene ficción, pero hay teatro que sí, no tiene ficción y sigue siendo teatro. Entonces, bueno, a los estímulos, cualquiera que esto sea, ¿no? ujú, sí, sí, sí. Bueno, pues, ok. Gracias. Muy bien, Alejandra, ¿quieres? Pues yo, la verdad es que me alegra mucho que hayas retomado, Anel, el trabajo, porque sí creo que es un trabajo que pues ya tienes bastante adelantado en términos de texto y que vale la pena como echarle ese último empujón para cerrarlo. Yo creo que lo que te dice Rocío de que ahí veo en el índice un montón de cosas y en la palabra tiene que ver también con eso, ¿no? Que te has alejado del texto y luego, bueno, retomarlo cuesta luego un poquito, ¿no? Porque sí hay muchas cosas que en el texto ya están, por ejemplo, lo que te preguntaba Claudia Fragoso, pues sí tienes lecturas por ahí en relación a la emoción, ¿no? Todo lo que has leído de Howard Gardner, y acá, por ejemplo, no nos hablaste de eso, pero sí lo tienes, ¿no? De las entrevistas, por ejemplo, todo lo que has hecho y todo lo que has, cómo has sistematizado las respuestas, todo ese análisis, también es interesante que está en tu texto, ¿no? Y que acá pues sí nos hablaste un poquito, pero poquito. Entonces yo creo que tienes un montón de trabajo ya adelantado en ese sentido. Esta discusión que salió ahorita, qué bueno que volvió a salir, porque yo sí creo que es algo que hay que como que aclarar bien en la tesis, porque tú puedes decir, yo creo, yo me inclino más a analizar la danza que se relaciona con las emociones, pero también desde el reconocimiento que hay otras formas de crear. Ciertamente no podemos estar sin emociones, las emociones nos atraviesan, queramos o no, les prestemos atención o no, pero eso es otra cosa, ¿no? Y yo sí pienso que sería bueno como entrar un poquito como a este análisis
de qué diferencias hay en términos de la voluntad de los artistas de trabajar desde las emociones o no, en términos de la relación entre la emoción y la obra. ¿Me entiendes? Porque yo creo que tú estás trabajando con dos niveles. Uno es cómo como persona yo resuelvo mis emociones en la vida y dentro de la vida en la danza. Eso es una cosa. Y otra cosa es cómo se relacionan las emociones con mi obra. Y yo creo que a veces esos dos niveles se confunden, ¿no? Porque si yo digo, yo trabajo al tipo Merce-Cunningham, movimiento por movimiento, y no me interesa ni provocar emociones, ni me interesa que mi movimiento salga de las emociones, de todas formas yo como bailarina tengo que gestionar cómo me siento hoy, ¿no? Pero es otra cosa, ¿no? Es porque soy persona, porque en el autocuidado también tengo que ser como atenta a mis emociones. Entonces yo sí pienso que esas dos, no sea, esas dos, digamos, dimensiones de las relaciones entre las emociones como parte de nuestra vida como danzarinas, todavía no se ha desarrollado en la tesis y que conviene darle un tiempito ahí para aclararlo, porque además evitaría que pareciera que tú dices que toda la danza tiene que ser construida, que de pronto parece, y no, y además tú no lo crees, ¿no? Precisamente porque lo hemos platicado, ¿no? Como pues sí hay un montón de gente que no tiene esa necesidad de, en la obra o para la obra, trabajar con las emociones, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería interesante, así de todo lo que platicaste ahorita, y además pensando a qué falta, ¿no? De lo que no está ya desarrollado, creo que eso pudiera ser esa diferenciación de los dos ámbitos de la emoción y, y cómo analizar qué sucede cuando las obras sí se construyen desde la emoción o cuando la práctica también, ¿no? Cuando la práctica, no la obra, sino la práctica de la danza, en esa práctica las emociones no son tomadas en cuenta, ¿no? Que es como, por ejemplo, cuando en la práctica de la danza se ejerce la violencia, ¿no? En donde la persona y sus emociones y su mundo personal no importan. ¿Y qué pasa, no? Con las personas, que también bloquean los procesos creativos. Pero no tiene que ver con la obra, tiene que ver con las personas. Y también ha sido algo que para ti ha sido importante. Por eso nos hablaste de lo que nos hizo la pandemia, en términos de la dificultad de dialogar presencialmente nuestras emociones, ¿no? Esa parte corporal que se resuelven las emociones desde de cuerpo a cuerpo, pues ya no la teníamos y tuvimos que gestionar otra manera de manejarlas, ¿no? Entonces, pienso que eso podría ser como un camino para terminar de cerrar el ciclo de la tesis de lo que te falta. Y pues qué bueno, me alegra mucho que estés acá. Felicidades. Gracias. Muy bien, Anel, esperemos pronto ya estarte leyendo tu documento terminado. No lo sueltes, autodisciplina. No, ya no. Bueno, Alejandra lo tiene grabado, ¿eh? Rayos.